Hola, 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 hola. ¿Ya regresó? Canciona, ya cancionamos, a ver, dice. Charachachan, chan, charan, chachan. Aquí sí es en vivo. A ver, vamos a entrar. Aló, aló. Está la ventana de la bienvenida, el top 8, ya se ve la Sí, imagen de listo. todo. Entonces, sí, ahí ya. ¿Me Carga. oyen? ¿Me oyen? Perfecto, gracias. Qué pena con ustedes, muchachos. Gato movió el cable. No, el internet. Siempre pasa. Sí, está intentando Bueno, entonces, cargar, a ver. Espere. eh, Ya, sí, sí, sí. sí, entonces, ahora sí, como estamos hablando un poquito de humanos, vamos a resumir un poquito lo último que decíamos. Es un deck que es Toolbox, permite buscar a todo momento, siempre tiene la opción adecuada para cada deck, entonces eso lo hace un deck bastante confiable. Eso fue yo creo que lo que hizo que hubiera tanta hostilidad y mucha gente que no tenía duda en qué llevar o que ha testeado muchas cosas, decidió llevar humanos pues por lo mismo, como que para que no me sorprendan. Sí, a mí, yo tenía una dualidad impresionante ahí con Alien. Habíamos testeado mucho tiempo Alien, yo había testeado Alien y me estaba costando mucho. Entonces entré con humanos justamente por lo que usted dice. Hay cada respuesta en cada momento, hay posibilidad de hacer combos, hay posibilidad de hacer control, hay posibilidad de poder pegar duro. Entonces ahí hay cosas. Me gustó mucho ese tema de que las armas pues no tienen como una respuesta inmediata, sino que sí o sí se tienen que resolver. Uno siempre rompe, siempre es un ataque, busca humano, agrega, tiene, a mí esos mazos así me gustan mucho, donde se tiene esa versatilidad de combear, pero a la vez de defender y en algún momento atacar, o sea, me parece muy completo en los aspectos por eso. Y ahí en los porcentajes que usted tiene, ¿cuál fue el segundo deck en popularidad en el torneo? Póngale cuidado, pues lo tengo en exclusiva en este momento. En porcentajes tengo ratones con un 11.3%, ¿cierto? Mucho ratón. Mucho ratón era el otro que está. El siguiente. El siguiente, entonces vamos a detenernos un poquito ahí en ratones. Pues. Ok. Les voy a tirar los facts. Humanos, 17.7%, ¿cierto? Ratones, 11.3%, seguido por drones también con 11.3%. Entonces, y obviamente me imagino que aquí están esas mezclas drones ratones y me imagino sí que ahí está como todo lo que tiene que ver con ratones y drones. Sigue dragones, espíritus y demonios, ¿cierto? Okay. Como, digamos como razas principales, ¿cierto? Sí. Gecko, bueno, con el 3.2%, fueron los menos jugados. Y Rashomon, hubo un Rashomon puro, 1.6%. Vea pues. O sea, hubo alguien que se puso la 10, se fue leyenda y dijo, me voy a atrever a echar Rashomon, y ese se fue con Rashomones. Mis respetos al... Creo que fue Luis, ¿no? Creo que fue Luis. No. ¿No? Luis iba como con un Caerros. Estaba jugando una variante Caerros ratón. Ah, ok. También muy interesante, es que como que en ratones están todas esas variantes. Yo digamos, ahí en ese va a hacer una pequeña pausa, igual que hice con humanos, el de por qué ratones también fue un deck tan usado, porque digamos es un deck que tiene, digamos, una característica que es muy buena en el juego, que es que sus unidades sean de limbo. Significa que hay acceso en todo momento. Realmente usted puede jugar mucho con el armado del deck y siempre va a tener la respuesta a la ratona. Si ya hemos visto en anteriores formatos que unidades como, no sé, como el gato, el Drakiten, que es un 2-2 y simplemente por el hecho del extra deck se puede jugar sin problema. Pues unidades 3-3, 3-1 que permiten hacer tokens, pues hacen que se pueda llegar a cierto momento generar mucha estabilidad. Obviamente al principio cuando salió ratones era un deck imparable, pero la gente la aprendió a jugar. Digamos, también parte de la respuesta de humanos era para ratones. La ratona no se puede proteger, digamos, cuando recién baja de un carro o de un tanque. Entonces era una de las opciones más sencillas para matar a la ratona, y que era una cuestión importante para que el deck ganara. Exacto. Ratones tuvo un poco como ese aprendizaje de que empezó como un mazo que pintaba de pronto muy agresivo, muy así de creo fichas y pego,
pero en un momento como que ya empezó también a convertirse un poco en control, ¿cierto? En ser como usted dice, en ser un apoyo ahí que siempre está a la mano en el extra, y que ayuda mucho. A lo que preguntan ahí, nulidad siempre hay, siempre. O sea, Nulidad, o sea, nulidad es siempre. Y es durísimo. Siempre va a haber nulidad, y en un porcentaje durísimo, mire, 12.9% correspondió a nulidad. Y durísimo. Y estuvieron como de todos esos como 3, 4 estuvieron ahí al borde del top 8. O sea, fueron eliminados a lo último. A lo último fue que los nulidad no les alcanzó. Pero porque la gente ya trae o sea, uno arma un deck y lo primero que hace es, ¿qué tan bueno es contra nulidad? Es parte de lo que uno arma. Porque, no, claro, o sea, nulidad, sí, nulidad. Vea, yo soy una persona que critica, pues dentro de lo que mamo gallo y memeo de nulidad, porque sí ha recibido mucho meme también. Debo darle 2 beneficios a la nulidad que de pronto no tienen muchos decks. Y es, el primero, la facilidad en su manera de jugar, ¿cierto? Es una estrategia sencilla, básica y concreta, que es reducir costes de unidades vainillas y bajar unidades vainillas a pegar. O sea, seamos sinceros, esa es la esencia base, sí, claro, de unidad, ¿cierto? Y eso hace que cualquier persona que está aprendiendo a jugar o que se ha experimentado pueda tomar esa idea y llevarla al extremo competitivo, por decirlo así. Entonces, es un mazo que le ayuda a usted a aprender a jugar, a aprender a entender también el juego, porque no se trata tampoco de bajar los bichos solo por bajarlos a morir, sino que hay una curva en la que usted los empieza a bajar, y hay una curva en la que también necesita resolver la partida, ¿sí? Porque por muy deck agresivo de combate que sea, hay un punto donde necesita concluir y necesita ganar. Y ahí donde terminan jugando los tech, digamos que ustedes los nulidad, y aunque obviamente hay una base como tal, que no, le va a meter los gatos de robo, no, que le va a meter los grandotes, no, que le va a meter la caricia, no, que le va a meter la ofrenda. Entonces como que, pese a que es un deck lo que nosotros damos súper básico, los tech terminan marcando cómo se desarrolla el duelo. Digamos, sobre todo, digamos, yo lo hablo por el torneo que hubo en Medellín, donde hubo bastante, creo que un poquito más de nulidad. Se vieron muchos techs de nulidad, algunos con curación, total, otros más agresivos, y esos techs marcaron mucho. Yo debo decir que cuando fui a Medellín fui víctima de una nulidad, y curiosamente yo no me acuerdo cómo se llama esta muchacha que vino de Medellín, que no es Black Widow, sino venía con ella, no recuerdo en este momento el nombre. Y vea que sucedió algo muy chistoso. Cuando yo fui a Medellín, yo jugué mascotas y me tocó nulidad. Y para los jugadores mascotas, nulidad es un match muy fuerte. O sea, es un match donde ambos mazos se pegan muy duro. Y es muy, a veces con mascotas, a veces puede ser un poco difícil pelotear ese match. Y curiosamente, nos tocó una ronda en Bogotá también. Ella jugando con drones y yo jugando con humanos. Y uno de los peores matches que tiene humanos, pues es drones, ¿no? Sí. Porque pasa esto de que humanos busca y drones es como descarte. Entonces, pues fue muy curioso porque yo dije, miércoles, esta nena trae nulidad. Cuando empezamos la ronda me di cuenta que traía era drones. Y yo dije, jue madre, aquí se complicó la ronda. Logramos un empate, finalmente fue un empate esa ronda. Pero pues ahí como anécdota para cerrar el Estefanía, gracias Miguel Amaya. Estefanía se llama ella, sí. Un saludo para Estefanía, se está viendo el live, o si no después aparecerán los resúmenes. Que pasa mucho eso, y muchas personas que se encuentran en diferentes ciudades, como que a veces ya saben el estilo de juego, ¿no? Como que así dicen, me juega como así, vamos a mirar, ya como que sí. Y independientemente a veces del mazo, como que ya se conoce al jugador, y eso también es muy interesante, la lectura hacia el jugador. Bueno, y antes de entrar al top, yo quiero hacer una pregunta que hicieron aquí y hacer el análisis, porque creo que son decks que nosotros hemos jugado o los hemos tenido de cerca, y preguntan de que por qué después del boom que fue Aliens en Medellín, por qué Aliens y también Demonios no son uno de los pocos decks que no se vieron en el Nacional. ¿Cuál es su lectura? Sí. Yo tengo una lectura muy clara de por qué, pero también me gustaría, ya que usted también juega Aliens, ¿cuál es la lectura de por qué no se vio Aliens en el Nacional, o por qué muchos de los jugadores Aliens decidieron al fin cambiarse a otros decks para el Nacional? Sí, bueno, hay dos cosas con Alien.
la mecánica de Alien es muy atractiva, ¿no? Siempre atraer, siempre tener el control del campo y de la mesa oponente, o sea, es una promesa muy atractiva, ¿no? La de raptar, Pero la de raptar, entonces tener siempre la unidad raptada, tener el alien raptado, el ente raptado del oponente, pero ¿qué ocurre? Que no hay una manera lo suficientemente efectiva o explosiva de aprovechar esos raptos. Entonces, a alguien le termina pasando como un poco la fatiga, ¿no? La fatiga de que raptó, pero no logró hacer algo muy efectivo, contundente con el rapto. Me parece que es uno de los factores que hay. Que claro, que hay cosas para aprovechar a partir de lo raptado, pero allá es donde entra la segunda gran desventaja que tiene Alien, y es que es muy costoso hacer un uso efectivo de lo que se raptó. Por ejemplo, usted mira un CMOD que cuesta 3, ¿cierto? Y que tiene 2 en sus estadísticas, y prácticamente siempre va a haber un guerrero caído listo para recibirlo, o un equilibrio de almas, un purificador. Entonces, para cuando esas cartas ya van a llegar a hacer ese uso del rapto que ya llevaron haciendo durante varios turnos, ya la recibe es el control y la destrucción. Entonces, el jugador Alien que supongo que habrá hecho esa tarea y esa lectura, habrá entendido también de que cuando ya llegan las cartas pesadas, necesitan además tener unos escudos para proteger, necesitan además que la unidad raptada que llevó varios turnos raptada permanezca ahí debajo de ese alien. Entonces, todas esas condiciones hacen que jugar un alien, y sobre todo un alien competitivo a un nivel como el que vivimos en el Nacional, pues sea muy difícil. Y el hecho de no encontrar tampoco, digo yo, un match como muy favorable. O sea, como hay tantos mazos, ¿cierto? Claro. Usted no encuentra un mazo muy favorable, porque digamos, bueno, en teoría usted dice, bueno, pues de pronto Isira puede ser un mazo muy favorable, porque como las Isiras van durmiendo, entonces alguien puede ir raptando, y no sé qué. Pero Isira tiene mucho reciclaje, entonces claro, cuando usted suelta... Y presiona mucho al inicio. Presiona muchísimo. Para cuando usted suelta las unidades que raptó, ya hay un hilo listo para reciclar, ya hay muchas cosas. Sí, entonces, digamos, el análisis... Le pasa un poco el análisis, pues digamos que yo tengo es muy parecido a lo que usted dice. Creo que es un deck que se quedó muy costoso comparado con otros decks. Y digamos que el inicio le cuesta mucho, o sea, como que no tiene un punto donde realmente resalte. Creo que tiene un mid-late game aceptable o digamos bueno, pero para esas estancias hay decks que son mucho mejores. O sea, para deck de mid-late game hay mejores decks. Y en el early le cuesta demasiado arrancar, sobre todo contra los decks agresivos, donde uno sabe que en Nacional siempre va a estar que el nulidad, que el de mascotas, que es un match dificilísimo, etcétera. Entonces todo eso lo va usted coaccionando, y el deck al fin de cuentas, lo que usted dice, que termina siendo cartas muy costosas. Y algo que le pesa mucho al deck es que usted paga cartas de 4 o 3 de costo y se las matan con cartas de 2 de costo. O sea, usted ya tiene un desequilibrio de maná, y aparte libera la unidad, aparte digamos como que usted le devuelven el duelo muy fácil. Yo por ahí estoy haciendo una versión Alien, después la van a ver, creo que la quiero ver qué tal está. Pero yo creo que parte de lo que yo decidí de no llevar a Aliens, porque también a los decks que yo testé, es ¿por qué me va a complicar con este que tiene tantas circunstancias cuando puedo armar otro que tal vez tiene unas condiciones de victoria mucho más sencillas y mucho más claras? Exactamente, tal cual, o sea, usted lo ha dicho perfecto. Y hay que mirar también que entre el lanzamiento de la estructura Alien y el Nacional, por ejemplo, ya hubo ratones, por ejemplo, ya hubo soporte a dragones, ya hubo, llegó vampiros, ¿sí? Y son matches muy difíciles. O por ejemplo, jugar un alien contra un ratón que le está poniendo fichas, es muy complicado, porque usted... Claro. ¿A qué le sirve dar fichas? O sea, aquí sí voy a romper una lanza en contra de los creadores. Es que raptar una ficha no sirve para nada. Uy, sí, raptar una ficha es un nerfeo brutal. Una ficha es lo peor. O sea, yo como jugador alien, raptando una ficha, es el suicidio, o sea, es el suicidio del Intislan. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué tiene uno que hacer con alguien jugando contra un ratón? No puede deshacerse de las fichas. Sí, pero es que no puede raptar las fichas. Que rapta la ratona. Bueno, pues y ratones le va a jugar pasivo, le va a matar las unidades. Sí, todas esas. En un momento
En algún momento va a soltar la ratona, en algún momento va a soltar el ratoleón, y ahí ya hay midlane y ya hay un endgame que ya no va a soportar. Exacto. Y el otro deck así que de pronto se vio poco fue Demonios. Pero yo siento que es que Demonios sí ha pasado que se ha encontrado un poquito con lo que es el Power Creep. Era un deck muy opresivo al inicio y no ha vuelto a tener un buen soporte, por lo menos para su estrategia más común, que es la de la agro. No ha vuelto a tener un soporte como tal y se ha quedado un poquito corto en el Power Creep. Aunque es un deck que, si ustedes no lo tienen en cuenta, perfectamente puede ganar. A mí en el torneo me tocó uno y le gané 1-0 y sufriendo. Porque es un deck extremadamente agro, o sea, es un deck que usted lo coge y inclusive creo que en agresividad le puede ganar sin problema a nulidad. De hecho creo que es de los mejores matches que tiene Demonios es jugar contra nulidad. O sea, usted gana. O sea, es eso. Yo comparto un poco lo que dice Luxury 17, que es que yo creo que Demonios bien armado hubiera dado muchas sorpresas. Y también siento un poco eso. A veces las personas como que de pronto se sesgan por la opinión de pronto de alguien que lleva más tiempo jugando y dicen, no, pues si esta persona está diciendo que Demonios no está bueno para el Nacional, entonces yo juego otra cosa. Y a veces sin darle la oportunidad venga, miremos en el papel, porque es que realmente no funciona, y llevémoslo a la práctica y demostremos porque es que realmente no funciona. Pues digamos, ¿sí? En Six ya ha pasado 2 veces. Digamos, por ejemplo, cuando Demonios quedó campeón, era un deck que se consideraba que no estaba en el meta. Y ahorita con mascotas pasó exactamente lo mismo. Un deck que aparentemente no está en el meta, pero pues alguien que lo lleva masterizando, encontró la tech, decidió jugarla de cierta manera y se arriesgó. Y parte de lo que pasó también, lo que yo digo, ahorita hablaremos cuando hablemos del deck campeón y de cómo ganó. Se comparte un poquito con lo que ha pasado en los nacionales en los regionales que yo he estado y en el nacional. Creo que ha pasado cosas muy parecidas. Entonces vamos yo creo que... Perdón. Dale. Antes vamos a cerrar estos 2 porcentajes que me parecen importantes. Si bien es cierto que no se vieron muchos aliens, en las estadísticas sí que los hubo. Porque hay 9.7%, o sea casi un 10%. Pues yo no lo vi. Pero claro, entonces entendamos que si el torneo fue de 70 personas, un 10% son 7 personas, digamos. ¿sí? Entre 6 y 7 personas, cual es bajito, pero pues obviamente pues se entiende también por lo que estamos hablando. Obviamente, y soy muy seguro, las personas que lo jugaron pues de pronto eran personas que compraron su estructura recién, o quisieron de pronto apostarle a la mecánica, de pronto sin entender de pronto algunas otras variables que ya se estaban viendo en el meta. En Vampiros, que tiene 8.1%. De sorpresa. Yo no pensé que hubiera tanto vampiro. Totalmente. Y que fuera tan estable. Y que fuera tan... Claro, o sea, ya vamos a hablar del vampiro también. Y lo hubo en un 8%. Claro, y pues justamente porque es una de las razas que recién está salida. Entonces también no tuvo tan pronto tanto tiempo de testeo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí no tengo... sí tengo Isiras, que tiene el mismo 9.7% de aliens, que son casi 7 personas, ¿cierto? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, y ahí me sorprendí yo, que Isira iba a tener por lo menos un 15 o 20% de participación de personas jugándolo. No, pero también lo que digo, el producto está tan reciente que también de pronto muchas personas no le encontraron las bondades y la efectividad a jugarlo, ¿cierto? Y pues también había como un poco de tiempo de testeo ahí en contra. Sí, Isira estuvo para mí sigue siendo de los mejores decks. Yo sigo considerando que está muy fuerte. Lo que de hecho creo que, por ejemplo, Michael, que mi hermano, fue de las pocas personas que pudo tener el tiempo suficiente, porque lo armó desde el inicio, lo armó entre varios, y tuvo el tiempo suficiente de testeo, porque sí siento que es un deck que necesita mucho testeo. O sea, porque hay muchas, como tiene tanto recicle, etcétera, tiene muchas variables donde tal vez, digamos, eso mucha gente no lo llevó, o porque sentía que no estaba jugando en su mejor forma. Prefiero ir con como llamamos, la vieja confiable, unos humanos, etcétera, porque digamos al fin de cuentas, aunque Vampiros es nuevo, la mecánica de Vampiros es mucho más cortica y menos recicle, y menos que puedo hacer esto, menos puedo hacer lo otro, puedo hacer una cosa, puedo hacer... eso es lo que pasa un poquito con Isiras. Yo siento que Isiras no llegó tanto a top, aunque por ahí creo que Black Widow también lo llevaba y quedó, creo que a uno de entrar.
Y se nota que fueron las personas que más tuvieron la oportunidad de testeo del deck. Porque yo conocí mucha gente que lo estaba armando y lo terminó de armar 2 semanas antes del torneo. Porque me faltaba una carta, que me faltaba otra, que... Entonces fue un poquito eso. Entonces, ¿qué le parece si entramos ya a mirar lo que sería los decks del top? Entonces, aquí arrancaríamos con el top 8. Con el top 8, donde tenemos a Esteban. Esteban es un asiduo de los que topean en los torneos. Él ya tiene su propio video en el canal de Heroes Brand explicando su deck. A mí me parece que aquí hay cosas muy interesantes, digamos, sobre todo nosotros hablando desde Bogotá, visiones diferentes del deck de humanos. Usted ya lo había mencionado antes. A mí lo que me pareció importante, sobre todo viendo el video de Esteban, es leer mucho el contexto del zapato. Va a haber mucho zapato, entonces prefiero llevar unidades que tienen 1 de ataque. Y realmente son unidades que usted, por ejemplo, tenemos acá el Draevor, por ejemplo, que nadie lo pensaría, digamos, como una opción en humanos. Él lo pensó como opción de arranque para saltarse cartas. Y aquí algo muy importante que también vamos a ver más adelante, y me parece que marcó mucho el desenvolvimiento del torneo, y es la desaparición del removal de 1. Todo el mundo se quedó solamente con la cuchilla, y al final del torneo creo que a muchos decks les hizo falta el removal de 1, porque ya nadie está jugando los pasteles, ya muy pocos salvaalmas de main. Entonces eso hizo que los decks que eran débiles, esas cartas, subieran mucho. Por ejemplo, en caso de humanos, eso los hizo... era mucho más fácil sobrevivir las unidades de bajo costo, porque pasaron a entrar cartas de disrupción más grandes, Guerrero Caído, almas marchitas, destello de Solarios, el mismo purificador, por ejemplo. Entonces por eso, digamos, a mí me tocó con un Demonios, me complicó por eso mismo. Demonios siempre está complejo cuando la disrupción bajita está arriba, pero como estaba tan larga la disrupción, o sea, tan costosa, los decks agro tuvieron muy buena probabilidad. A mí tech que me parecen muy interesantes, de los pocos que se atrevió a llevar en humanos, doble Ozzy, y el único que llevó, que le tuvo fe al lamento de Dios. Y él lo explicó que era una tech que él tenía testeada y le dio muy buena utilidad. Entonces, digamos, ahí es donde decimos que cartas que mucha gente dice, no, tal cosa. Carta importante también en el torneo que se dio a lo largo, la ofrenda siliente como solución a la escasez, a la alejandrización de la caricia, ¿no? Teniendo que el torneo es muy probable que haga turnos, son duelos muy largos porque hay mucha disrupción. Entonces, por ejemplo, ahí vemos eso. ¿Algo que quieras añadir aquí al deck de Esteban? Sí, al deck de Esteban, pues yo lo analicé obviamente porque también llevé humanos, ¿cierto? Y es tal cual eso, es la predicción a lo que está en tendencia, ¿sí? Entonces, y claro, se veía venir, por ejemplo, tal cual que usted dice, muchos zapatos. Entonces se preparó cartas adicionales que le pudieran dar terreno en mesa, de manera en que o bien metía presión a través de un Baraquiel, o bien metía presión a través de un Príncipe de las Tinieblas equipado, incluso porque eso, o sea, pensar lo impensable, digo yo que es la palabra correcta, porque ¿quién en su sano juicio de los jugadores humanos que yo conozco, al menos, o de lo que he visto del juego, siquiera hubiera pensado en la alternativa de jugar doble príncipe y además con el príncipe? Correcto, sí. Creo que aquí en Bogotá nadie lo concebía. Acá en Bogotá nadie lo concebía. Pero parte de la respuesta, exacto, es la adaptación. Es la adaptación, exacto. Entonces, claro, tomar un concepto cuando la gente está esperando algo de un mazo y ver que en la mesa ocurrió otra cosa, es el verdadero factor sorpresa. Claro. Entonces, claro, las personas están esperando siempre la tendera en primer turno, siempre el cazador de restos, el turbo Baraquiel, pero en un momento, es que llegó un bichito humano 1-0 que hace, busca a Alien. Pero no vaya a buscar, solamente necesito porque va a pegar. Pero exactamente, exacto. Pero entonces, para llegar a ese nivel de concepto, claro, hay mucho testeo. Ya hubo mucho testeo. Y algo que quería hablar que vamos a notar más adelante en todos los decks del top es que todos los que están, digamos, en la parte de arriba quisieron encontrar un poquito la respuesta a tanta disrupción de destrucción de unidades. Entonces, por ejemplo, acá Esteban, ¿qué respuesta encontró? ¿Me van a matar las unidades? Pues meto más unidades, se le acabarán.
Entonces juega doble, todo. Exacto, se le acabarán en algún momento y yo voy a tener así unidades pequeñas, pero yo voy a quedar con unidades, voy a poder hacer mi jugada. Y lo que le decía, el príncipe de las tinieblas, Eric Scaler, la misma Erika, son 3 de defensa que usted los equipa, son 5 de defensa. No hay muy pocas, hay muy pocas cartas en el juego que logren bajarse eso, y menos si hay 2 copias de cada una. En el side. A mí me gusta también además, pero antes de pasar al side, es el botón, pues dice uno entre comillas el botón de pánico, pero es como el botón de salvavidas si algo sale mal. Y es ese conjuro de 4 que recupera una unidad que retoma una unidad. Ok, sí, muy bien. Muy buena, es un tech. Es un super tech, o sea, yo personalmente, sé que hay muchas personas que, claro, que no lo juegan, que no lo utilizan, que tal, pero es que humanos, cuando llega a un punto en el que se le acaba la pila. ¿Usted sabe cuál era mi solución en vez de ese de 4? Yo creo que fue uno de que me funcionó que es igual que a mi hermano, y también vi que es el castillo, que aquí lo podemos ver de side, y ya vamos a hablar de esto. Entonces aquí en el side, por ejemplo, el castillo creo que fue algo importante en el top 8, tanto en el side como en el main de algunos decks. Entonces terminó siendo una carta que al principio como, bueno, ya Drones murió, creo que no va a llevar, pero que se le encontraba un potencial bien importante. Y aquí vemos algo que también me sorprende, llevar la Zafira de side. Cuando creo que el formato, todo el mundo pensaba que era el Zafira de main, lo mismo la implicación, por eso digo, Esteban se arriesgó un poquito a llevar un poquito menos control, pero para responder, exacto, para llevar más humanos y más cuerpo en campo, otra forma de defenderse. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente. Y funcionó. Al siguiente deck. Vamos al siguiente. El siguiente deck. Los demás detalles están en el canal de él, perfectamente. Lo podemos ir a ver. Aquí los que tengan como más curiosidad a los humanos. Aquí prácticamente parecen humanos, pero son humanos vampiro, que fue la mejor versión de vampiros que se vio. Pero aquí hay un tech que fue importante y que varias personas lo detectaron, digamos, sobre todo aquí en Bogotá lo vimos en muchos decks. Yo tuve también la oportunidad de testearlo en mis decks y no pensé que fueran a llevarlo tantas personas, y pues que es el combo de la cosa espiritual que rampea un maná. Fue definitivamente el combo del árbol, ese rampeo de un maná, a veces se hacía muy pesado, convirtiendo decks que de pronto eran de mid-range en agros, y terminaban desenvolviendo la partida. Obviamente arriesgar 4 del limbo hay veces es impensable para algunos decks simplemente no lo pueden hacer, pero creo que decks como este de vampiros, donde las unidades fuertes están en el deck más no en el limbo, se puede dar un tipo de ese lujo. Y la importancia del Arsenal Nexo, ¿no? El Arsenal Nexo sigue siendo una de las cartas que demasiado disruptivas, busca, descuenta, y eso que está bueno. En este formato particularmente, lo que hace Arsenal Nexus es todo, o sea, es decir, es un ente que, como dice usted, es totalmente disruptivo, que hay que tenerle siempre especial cuidado, siempre, o sea, hay que tenerle especial cuidado, y es una carta que hace que, o sea, digamos, en este caso, vampiros puedan dar de una manera más fluida, más completa, ¿sí? Yo pienso que parte del éxito es eso. Y ese tema del rampeo, pues obviamente hace que un arsenal pues llegue más rápido y sea más contundente. Que a veces uno dice, uy, pero es que son esos 3 de maná en turno 3 que me ponen ahí como un poco expuesto a las respuestas oponentes. No, este maná adicional que se ganó con la jugadita de los entes de espíritu, pues hace que el Nexus pues no quede tan muerto. No, y como o sea, que sea más rápido jugarlo, mejor dicho, y como es un deck concept de sangre, pues al fin de cuentas esos 2 o 3 de vida que pierden en esos turnos que entre comillas regala, los va a recuperar posteriormente con las unidades que tienen set de sangre. Entonces, en esa parte está muy bien. Empezamos a ver alguna cartica aquí que también me llama la atención, que vimos en varios decks del tope, que son las tiendas. Él en este caso lleva la Potion Shop, un ente permanente que va dando control a largo plazo. Sobre todo en estos duelos se vio mucho de no me quiere jugar porque sé que tiene disrupción, entonces juego ese entacito y me voy ahorrando 2 de maná y después voy a buscar la utilidad. Entonces esas tienditas también las vi y el Solarius es una carta importantísima. Otra carta que también se ve en todos los decks y creo que más merecido el foil no pueda tener es las esporas. Las esporas como respuesta en general a decks agresivos, es un turno de más que se va a dar, entonces las esporas también muy importantes acá. Podemos ver que en el site encontramos también estas
Lazos del Olvido, cartota en humanos. Yo la llevaría en main, sí. yo la llevaría en main, pero entiendo por qué que en un deck donde los vampiros ocupan tanto espacio, tal vez no quepa. Sí. Pero interesante, claro. interesante la receta, sobre todo con los escudos de plasma. Carta que también ya estaba un poquito guardada en el cajón de mucha gente. Ujú. Pero es que aquí humanos, demonios le saca un plus Vampiros. al plasma impresión, vampiros. Obviamente aquí digamos la única parte humano es como la Erika, ¿cierto? Vampiro le saca un plusazo al escudo de plasma por la sed de sangre. Sí, claro. Entonces, el hecho de, digamos, me equipo y tengo dos funciones, o le toteo la unidad y hago control, o me curo la vida. ¿Sí? Finalmente me curo la vida que he estado pagando, y fue un recurso que entró tal vez de pronto por 2 manadas porque el Nexus lo redujo. Entonces, como que es una carta que va a llegar siempre en el mid, o en el end, cuando digamos ya uno sabe que, no sé, voy a entrar en turnos, necesito esa alma más de vida para no morir. Ajá. Entonces ahí viene como la cura efectiva. Y un poco, digamos, en esa misma tónica está el otro tanquecito, el RX-11, que aunque solamente se equipan humanos, pues igual siempre, digamos, hay una Erika ahí dispuesta para recibir ese cartota la Erika, ¿no? ese buceo. Total. No, la Erika es una cartota, y mire que el cómo funciona bien, una tendera para ir agregando los kazugas y los cuchillos. Aguantar el early, sí. Y ahí está también el recuerdo de que la cabecita de los 4. Oiga, sí, esa carta fue chistosa porque hubo un momento donde parecía que iba a convertirse en una nueva staple, pero por su costo al final terminó volviéndose un tech, no una staple como tal, sino un tech. Pero es equivalente, digamos, en esta clase de mazos que tienen acceso a Arsenal. Claro. Es una carta que igual pues, es versátil de juego sin problema. Aquí también, por ejemplo, importante que decimos, el Drácula, ¿no? Poco más es la base del deck. Un bicho que se hace súper difícil de destruir debido a que trae su ente. Si arranca con el ente vampiro se hace muy opresivo con esa jugada porque no se puede matar, el bicho se va a estar curando permanentemente. Aunque tiene su debilidad a veces de gastar tanta vida. Entonces vamos Sí, claro. al siguiente. Es una lotería. Digo que jugar vampiro también es jugar una lotería, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Y acá, vamos al siguiente. Acá tenemos un deck de alguien que también es asiduo en los torneos, ¿no? Una de las personas que más puntos tiene y que se considera, digamos, o es considerado uno de los mejores jugadores con unos techs bastante, digamos, llamativos. Mire que fue de los pocos que leyó que el zapato iba a ser importante para este torneo. Y como tal, sí. Entonces digo, el pastel. Aquí lo vamos a ver como norma. Y vemos el pastel, de los pocos que lleva el pastel. Lleva la Mistress, o sea, son techitos que pueden terminar una partida. Y miren que lleva también la Furia de la Naturaleza, carta que también es importante en algunos decks que vamos a ver más arriba, para lograr aguantar esos decks tan opresivos de protección. Aquí algo muy llamativo del deck de Alejandro, o por lo menos a mí, porque digamos va un poquito con la tendencia del deck anterior que vimos, que me ha dado algunos tech, es la aparición de estos sangrefilos. ¿Usted qué opina de esos sangrefilos? Los sangrefilos. La sangrefilos, pues era una carta que estaba esperando, de pronto, no sé, alguna manera de ver juego, porque en teoría no es un mal equipo, ¿cierto? En teoría, digamos, dice, bueno, tener un arma de acceso en el extra que pueda bufear un poquito las unidades, pues es interesante, pero aquí me parece que le da como una protección adicional a los vampiros para que no se mueran tan rápido, o para que aprovechen mejor sus sed de sangre, o para que puedan permanecer más tiempo en la mesa, que es un poco de lo que le pasa a ver, y que hacía vampiro, digamos, claro, y que hacía OTK con el Nosferatu, me comenta por acá André. Claro, tiene esa jugada es buenísima, porque con el Nosferatu. Pero él no juega Nosferatu, no invente, André. O sea, pero sí hay una. Sí, o sea, y lo otro que tiene es que, pues digamos, es un arma menos que no tiene que buscar, que en algún momento pues igual le da un acceso a un baraquiel. O sea, sí. Totalmente va a tener un acceso a un baraquiel. Entonces, es de las pocas armas también, digamos, que hacen que el mismo Baraquiel o los Dráculas o las cartas que tienen sed de sangre pues puedan sacarle un plus más a la sed de sangre. Yo ya he tenido la oportunidad de jugar con Alejandro en un torneo en Imperium, donde él estaba probando este mazo, y ahí entendí también muchas cosas sobre todo sobre el arma, ¿sí? Entonces termina siendo un arma que por uno da +2/+2, y por ejemplo, digamos, o sea, el tema de lo que le digo, una cerinta con eso equipado, claro, ya causa problemas. No, y que ya, o sea, una al principio la mira, con eso equipado,
uno la mira costando 2 en el extra, sea para los demás decks es costoso, pero si es un arsenal, es un arma 2-2 que vale 1, o sea, y está disponible en todo momento, realmente no es una mala carta, y dejar a un bicho con 4 de defensa, lo que hablamos ahorita, se hacen extremadamente pesados de bajar, y si se hace con un Drácula, que aparte tiene su ente protegiéndolo, se va a hacer muy difícil controlarlo. Exacto. Difícil, exacto, es muy difícil. Y no solo eso, digamos, hace que el oponente también tenga que gastarse otras armas en un momento en el que de pronto no se las debía gastar, que eso también es lo otro plus. Uno sabe que pues un arma reemplaza a otra, ¿no? Entonces, ahí uno como jugador toma 2 elecciones, o se aguanta el totazo duro, o finalmente pues se termina gastando un arma que estaba esperando usar en otro momento. Exacto. Por las armas. ¿Y qué opina del site? Aquí vemos alternativas que hasta ahorita estamos viendo, por ejemplo, el Serafael. Sí. Alejandro es de las personas que más fe le tiene al bicho. A mí me parece un bicho buenísimo, pero muchas veces no he encontrado el momento para meterlo en el deck. Me ha pesado, pero es un bichote. Y empezamos a ver lo que sería la llama caída, que yo también tuve una lectura parecida de que la llama caída iba a ser importante en el torneo. Claro, aquí pasa que a Vampiro le duelen 2 cosas. Le duele el Mirror Match y le duele el humano. Porque si bien tiene acceso al arsenal, el humano tiene maneras más rápidas de montar el campo, ¿sí? Y de molestarlo mucho. Entonces, por ejemplo, quitarle la raza, bajarle 2 de ataque, totearle el Aetherium, ¿sí me hago entender? Por lo que hablábamos ahorita, que como humanos tiene tanto toolbox y tiene como siempre el equipo correcto para salir del paso en el momento correcto, complica mucho al vampiro, que también tiene, o sea, aunque usa esos recursos, como que se demora un poquito también en sacarle todo el potencial humano. Lo que tiene, digamos que está muy orientado a eso. Vampiro tienes un arranque mucho más explosivo. O sea, un momento humano se arranca mal y Vampiro se le monta muy rápido, le monta el Drácula y empieza a pegarle y no le da tiempo de armar unidades. Pero sí, eso es más difícil. Y por ejemplo aquí vemos una carta que también yo consideré y que es el desgarrarlo eterno. Respuesta para Isiras. Respuesta para Isiras sobre todo. Pero digamos, exacto. Ajá. Nosotros ya, como digo, pensamos que yo por lo menos fui uno de los que pensé que iba a haber más Isiras, pero no fue porque fuera mal deck, sino porque hubo poco tiempo de testeos. Contra ratones también aguantaba. Nos estás pidiendo Alejandro, dice, era para hacer un imite al Kazuga cuando yo quisiera. Aparte había fantasía de subir vida con Baraquiel. Ah, claro, sí. Claro. Es justamente lo que le decía, claro, es darle el buff al Baraquiel. Sí, lo que dijimos, es un acceso a Baraquiel desde el extra deck. Claro, le hacía muy grande las unidades, sí, un poco también lo que estamos viendo. Y claro, o sea, el tema de la manito del desgarrarlo eterno, yo creo que también se vio en muchos sites, porque es un conjuro muy efectivo contra entes que están causando ahorita muchos problemas. Yo creo que se va a ver mucho más juego ahorita que cuando recién salió, porque está, por ejemplo, la Sangrefilo, que da +2/+2 a las unidades negadas, está la Aetherium, por ejemplo, que complica, está los lanzarratones, creo que también complican. Entonces, hay mucho entecito de uno que está causando también muchos estragos. Que no es la carta destructiva, pero arma el combo, como puede ser el Valle de los Isiras. O sea, molestan, entonces usted quitarlas es importante. Iríamos con el top 5, con uno de los decks más amados del juego. Una versión de drones con ratones y ángeles. Digamos que yo considero que drones tenía buenos match. ¿Por qué? Porque la escasez de site. O sea, yo también cuando lo pensé en llevar, o sea, yo lo hablo de mi experiencia personal, yo sabía que en la fase de grupos no todo el mundo iba a llevar el castillo, no todo el mundo iba a llevar side, entonces me iba a asegurar prácticamente un top 8, pero me preocupó un poquito era la parte cuando ya la gente le lleva side, hay decks más agresivos, pero él está llevando de una manera bastante agro también, o sea, para las dos cosas, o le gano rápido, o también me expando y si se me hace el duelo largo, puedo ganar por un dequeo. Sí, hay otro tema con el dron, ¿no? Y es que como el uso de la maldición Zafira estaba ya más en tendencia, entonces es una carta que complica mucho al dron. Sí. Y si usted se da cuenta, los drones que topearon justamente fue por tener algún otro motor alterno con el que el oponente pudiera gastarse esas Zafiras,
previo a la llegada de los drones. Ajá. Porque ya no iba a haber una respuesta tan contundente, digamos, al discard drone, o a todo lo demás, al inesperado drone, bueno, a las cartas claves del drone como tal. Claro. ¿Sí? Entonces, como que también en este deck se ve justamente eso. Usted, por ejemplo, también ve el Jamaliel, que usted sabe que Jamaliel toca mesa y recibe odio, el convito, en este caso convito de las pitonizas, que ahí van metiendo presión, ¿sí? Entonces, cuando el oponente se va gastando sus cosas en esto, ya es el momento donde ya viene drone y ya descarte y ya no hay tanto control para recibirlos. Si todo sale mal, hay dos furias de la naturaleza ahí causando estragos, y si algo termina saliendo peor de mal, hay dobles esporas recibiendo. Claro. Hay además los conjuros de los ratones o el motorcito ratón ahí para aguantar y prestar presión al early. O sea, si sale en el early puede meter una presión brutal, porque yo cuando tuve la oportunidad de testear ese deck, usted arrancar, digamos, con Stardrone, banderas y luego apagadrón, es una presión como de 6 de daño en turno 3, que es muy difícil de bloquear. Y vemos aquí la aparición de un viejo conocido del Six, el Umbraway, carta que siempre genera sus estragos. Todo el mundo sabe cómo controlarla, pero cuando cae siempre, un poquito también como lo que hizo Alejandro con la que duerme. Como que es una condición, la Mistress, con la Mistress. Generar una win condition con un efecto directo, también a veces era muy importante en estos duelos donde se está llevando mucho control para tumbar una unidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 4 unidades, bajo una unidad de estas disruptivas, me matará una, pero las otras 3 entran y ganan el duelo. Claro, y dése cuenta también que para este formato particularmente, el Umbraway es muy efectivo. Como estamos hablando, hay unidades. Yo creo que algo que tienen en común todos los mazos en este momento es que tienen mucha defensa las unidades, ¿sí? Entonces la gente de pronto muchas veces peca de confiarse de que, bueno, como tengo 2 unidades con 3 de defensa, 4 de defensa, puedo sostener el siguiente turno, y viene un Umbraway que no se lo espera y ya, ganó y concluyó la partida. Aquí, es muy, muy interesante. Carta supremamente fuerte del meta, que por lo menos aquí podemos ver, la hemos visto también en otros decks, pero hasta ahorita volviendo a casa, carta que se volvió prácticamente staple en el juego en muchos decks, sí, debido a que permite proteger unidades, volver a tener efectos, reciclar claro, como tal. Si algo malo pasaba con alguna habilidad de algún dron, por ejemplo, pues volviendo a casa y tenías el dron para siguiente turno o reducido su costo en 1, bueno, de alguna manera. Y obviamente pues el plus de tener un guardián de apoyo ahí para meter más agro al principio, lo que le decía. Hay momentos donde los drones se pueden volver extremadamente agresivos, donde ahí sale una mano apropiada, usted planta un reguero de unidades atacando, que es muy difícil de controlar. Un paréntesis acá y yo quiero ya empezar aquí una discusión. Ya, estos mazos, y si usted se da cuenta, los mazos que vamos a ver, de pronto hay varios que se la jugaron por Serinthia 2, ¿sí? No, para mí Serinthia es un staple. Exacto, aquí yo voy a abrir una discusión grande, y es porque Serinthias o Alexandras. ¿Por qué no las dos? Digo yo, pero pero no, lo que pasa es que la Serinthia es una unidad pequeña, llega mucho antes. Yo considero que es mucho más estable la Serinthia, sobre todo cuando se necesita decks así defensivos, que necesita que no lo maten rápido, necesita protegerse de quedar a 4 vidas y que le peguen una caricia, una oferta siliente. Entonces la Serinthia como que en turno 3, 4 hace seguridad de ya no queda 2 de vida, puedo seguir jugando. Así se muera, normalmente se muere muy rápido. Pues se bajan y pegan y se curan igual. Se bajan y pegan, y hay sed de sangre igual. Se sorprendería la cantidad de veces que hicieron eso, bajar y pegar para curarse, porque me las robó como tal. Se la pasaban pegadas como hermanita. Entonces, es una Alexandra menor, dicen acá. Claro, y aparte tiene la cuestión de que usted necesita, o sea, realmente la Alexandra necesita la curación. Entonces necesita robársela más rápido. Si usted tiene esa carta que es a 2 copias, entonces usted se la roba más rápido sin la necesidad de que quede la otra en el deck para otro momento. O sea, usted la baja, bota y de una vez ya quedó listo y con el deck reducido. Entonces sí, yo le vi mucho plus. Yo les voy a invitar a que coloquen en el chat y nos digan en el chat, ¿son Team Alexandra o Team Serinthia? Team Góticas, solo Góticas. Pues. Team góticas o angelitas. ¿Cómo les gusta más?
No, eso nos damos cuenta, Andrés. ¿El side? El side ya se volvió un poquito más estándar, ¿no? Varias lecturas ya de llama caída, lecturas de la cúpula, lecturas de la Zafira, sobre todo para el Mirror Match, me imagino, es importante. Entonces, vamos a ver cartas que ya se empiezan a repetir en bastantes decks. Iríamos con el top 4, que también son unos drones, deck favorito de la mayoría de Six. Entonces, ¿qué tenemos acá o qué diferencia vemos? Este también está enfocado en una parte más agresiva, pero también, o sea, un poquito más agro con los Drakiten, sí. Pero cambia todo lo que él metió motor, ratón, etcétera, para meter un poquito más de control más adelante. Entonces tenemos cartas como por ejemplo el Coliseo del Juicio, que ejerce mucha presión, una Grimoire Chop, que es para mí una de las cartas infravaloradas de este torneo. La cantidad de plays que puede hacer. Es una carta que yo no tuve la oportunidad de ver, pero que me sorprendió cuando la vi en mesa, y lo que cambia el juego, es increíble lo que cambia el juego, sobre todo después del early, o digamos para este mazo particular que se parece mucho al de Estefanía, cuando ya usted ya usó los profanarios, ¿cierto? Y no obtuvo lo que quería en el momento que quería. Lo que hace buscar la win condition, la Grimoire, es buscar la win con y tenerla a la mano. Correcto, siempre. O sea, es impresionante. Es un acceso a la win condition que es costosa, claro. Paso, por ejemplo. Que es costosa, claro. Exacto. Sí. Pero justamente eso. Sí. Aquí ya empezamos a ver una carta. Aquí empezamos a ver una. Dale. Aló. Sí, ya. Que justamente, claro. Lo que pecó de varios drones es que tenían la mesa en un momento llena de drones y no encontraban rápido el conjuro que finishea. Correcto, el acelerador. El acelerador. Entonces la Grimoire es un acceso directo a ganar. O al distodrón, o al destructodrón, o sí, no, sí. A lo que le haga falta. O digamos, por ejemplo, muchas veces a la furia de la naturaleza cuando el duelo está apretado. Siempre como que ese pago 3 para añadir una carta es más importante de lo que uno quisiera. Aparte que el oponente no la ve, ¿no? Claro. Total. Acá ya por ejemplo en el side empezamos a ver ya los castillos para el Mirror Match. La tendencia. Ajá, sí. Entonces la tendencia acá, importante carta, sobre todo digamos porque siempre quedaba, a mí por ejemplo cuando armé, me quedó la duda de que sé que va a haber con los drones. Y mire que fue algo muy gracioso porque yo empecé a testear esta carta debido a otras condiciones, y luego la carta se fue ganando el main de mis decks, porque es volver a tener algunos materiales, algunos win condition en el deck, volver, digamos, en los humanos es recuperar armas. Pero yo vi un combo insanísimo que es este combo del castillo con el arsenal nexo. Esa vaina es insana, o sea, devuelvo 2 armas, añado una, devuelvo 2 armas, añado una, devuelvo el ethereal y devuelvo el humano que va a buscar. O sea, se vuelve sí. Aquí también, digamos, en este importante para el Mirror Match, la aparición de la caricia para cerrar duelos, sobre todo con duelos tan largos. Aquí pues vuelve a aparecer el Drakiten, el favorito de los drones, de mis cartas favoritas, nada como era el Drakiten drone. Sí. Y pasaríamos acá a lo que sería el top 3, que sorprendentemente son las únicas Isiras que se metieron en el top. Pero, ¿quién jugó este drone, perdón? Este dron lo jugó Miguel García de Medellín. Miguel García de Medellín, sí, se me hizo. Los de Medellín eran los que traían más testeados los drones. Claro. Ese fue el mazo. Ese es el mazo que está en el canal de Black Widow. De Black Widow. Él explicaba muy bien justamente cómo iba a ganar, o cuál era su mentalidad para ganar con ese mazo. Claro. Y súper bien. Y lo que hicimos, por ejemplo, sobre todo para, digamos, los nuevos o los que nos están viendo, lo importante que es tener cuáles son las win condition del deck. O sea, importante y rodear el deck en base a eso, porque muchas veces uno termina armando un toolbox y nunca hay cómo ganar. Lo que hablamos un poquito de Aliens anteriormente. No hay una win condition como bien específica para que se dé esa condición. Acá tendremos a Michael Guerrero, que fue el único que tiene Isiras en el top 8. Yo la verdad pensé que iba a haber muchos más Isiras en el top. Me parece. También. Pero acá empezamos a ver la aparición, digamos, de una carta que me parece que fue importante en el torneo, tanto por mi parte como que fue el árbol de los Rashomon, el tronco espiritual.
una unidad gigantesca y dificilísima de bajar, llegan turnos muy tempranos. Algo que sorprende, por ejemplo, acá es que juega una Isiras, pese a que tiene una base grande, juega solo 6 unidades Isiras. O sea, 6 unidades Isiras en el deck y 2 en el extra. Pues eso lo permite hacer un poco lo que serían los hilos del alba, que como lo que usted decía, es una recuperación y recuperación, aparte que se pueden proteger como con 8 cartas, es lo que hace muy fuerte al deck. Exacto. Y es que es un deck que usted a la hora del TEN no necesita tantas unidades a 2 copias todas, porque el tener la Laurel hace que usted tenga carta abierta al mazo siempre que lo necesite. Entonces usted no tiene siempre la necesidad de, no, es que tengo que meter 2 copias de esta Isira, porque sí o sí tienen que ser 2 copias. No, se meten las esenciales para lo que tienen que ir, que son esas 6 que están ahí, ¿sí? Y los conjuros que las protegen porque necesita arrancar con los conjuros. Y lo demás es Laurel hilos, y el deck mismo va mostrando todo su control, todo su pegue. Lo demás. Y aparte que juega bastante control, o sea, o lo controlan las Isiras o lo controla los conjuros. O sea, es un deck que se hacía súper difícil de tener respuesta alguna, porque o era por un lado o era por el otro. Son unidades supremamente bajitas de costo. Y aquí vamos a empezar usted tiene dale. Exacto, perdón, para cerrar ahí esa parte. Cuando usted tiene cartas que protegen a sus unidades por costos tan baratos como en este caso 0, cuando usted protege sus unidades y su mesa por costo 0, no tiene que preocuparse por tener tantas copias de las cartas en el main, ¿sí? No, por el contrario, aligere las cargas, controle todo lo que pueda, que si en algún caso algo falla con la Laurel o los hilos, está ahí, por ejemplo en este caso está ahí el castillo. El castillo tuvo la oportunidad de hacerlo con mi hermano, fue de las cartas que se rehusaba al principio de entrar, pero él decía, no, Decide está bien, cuando lo testeó y lo aplicó una vez, dijo, no, esto no tiene sentido. O sea, es devolver 2 hilos y devolver 4 cartas y vuelve a hacer lo mismo. Eso también condicionó que no necesita llevar más bichos, porque los va a estar recuperando constantemente. Los va a estar recuperando, el mazo va a estar muy bajito, siempre van a estar otra vez en la mano, entonces nunca va a haber problema. Y ahí el otro detalle es que cuando uno juega contra Isiras, los que digamos han tenido la oportunidad de jugar más tiempo contra Isiras, digamos que están muy pendientes, bueno, digamos, esa es mi estrategia, ¿no? Estar un poco más pendientes del momento en el que se gasta el segundo hilo. Porque uno ya entiende que después del segundo hilo cuesta más recuperar. ¿Sí? Y ahí es donde de pronto ya uno puede como coger más juego. Pero con ese castillo, hilos infinitos. Sí, yo vi un duelo donde le han quitado casi las 90% de las Isiras, ya no podía buscar. Pagó 6 en su turno por eso. Siguiente turno, cuando le iba a hacer el OTK, echó unas esporas, recuperó dos y volvió a iniciar el duelo. Y ahí fue. Tal cual. En el Cyprus vemos de nuevo las Erintias, que spoiler, él dijo que fue la carta que nunca usó en el torneo, que hubiera preferido meter otra cosa. Acá vemos la aparición para Mirror Match, vemos la cúpula, y vemos cartas que se empiezan a repetir. Sí, los fragmentos, los desgarres de lo eterno, los desgarres de lo eterno, y las cúpulas, lo mismo, básicamente es lo mismo, contra los matches más complicados. Las implicaciones son, yo creo que las implicaciones son indispensables en Isira, porque uno de los matches que más complica es el de humano. Isira es el humano. Porque le quita todos los conjuros de protección, se los quita porque no hay momento, de activación. Lo destruyo, no se lo debo jugar. Sí. Pues aquí iría mi receta. Aquí iría mi receta de ratones. Pues prácticamente que un poquito lo mismo, parecido a Luisiras, pero empiezan a aparecer cartas que digo, como respuesta a la disrupción. Entonces, por ejemplo... pero usted sí llevaba la rubia y la morena. Claro, yo llevo a las dos, eso yo no... Ya. Por eso dije, ¿por qué no a las dos? Yo llevo... A mí no me van a echar caricia bajo ninguna circunstancia, güey. Entonces, claro, y vamos acá, digamos un poquito lo que sería la respuesta a la disrupción, que es en ratones, pues son las ratas unidas, que al fin de cuentas en las 2 ratones me aseguran una reina y un rey, y la reina es la win condition del deck. O sea, es importantísimo mantenerla en el campo para generar esa ventaja del token por turno.
volviendo a casa, que empieza a aparecer, por ejemplo, aquí este pilar del renacer. Esa fue una receta, digamos, ahí sí para a John se la vi. A mí no soy del gusto ni del agrado, pero funcionó hasta cierto punto. Aparición de la Grimoire, cartota increíble en el deck, o sea, creo que me dio muchos duelos. El árbol es, usted se queda sin nada, baja un árbol y el árbol se puede hacer una partida solo. No, el árbol se para durísimo solo. Aquí como raro, pues digamos, lo único raro que yo tengo así en el deck que no oye es la Chrono Charge. Chrono Charge es carta de turno 2, que es el único turno que no tiene el deck de ratones. Si usted se fija, no hay cartas de... Los decretos. No hay cartas de costo 2. O sea, usted en turno 2 muchas veces está muerto sin hacer nada. Baja Chrono Charge y espera para el siguiente turno. Le permite activar la furia. Es un control más para dependiendo más adelante. Y pues el castillo de Main, que también fue lo mismo. Le tiraban odio a la reina. Consideraban que el duelo ya estaba un poquito cerrado porque ya me quedé sin unidades. Bajo el castillo, recupero las reinas y el duelo vuelve a empezar. Vuelve a empezar, o sea, pasa lo que hablamos ahorita con los hilos. Y uno dice, bueno, ya, se murió la segunda ratona, vamos a jugar. No, castillo y esto va para largo. Ajá. Aquí como raro, pues la segunda Grimoire, otra cosa. Usted sí estaba, perdón, me interrumpo, usted estaba un poco más enfocado en ratón, por lo que sí llevaba los decretos del rey A2. Claro. Digamos en la receta de John o de los demás que llevaban ratón. El rey no era win condition, el rey era solamente para poder activar las ratas unidas. Pero por ejemplo en mi ex, que el ratón varias veces fue win condition, se destrozar y que se vuelva intargeteable, no es tan fácil lograrlo, porque como le dije, al principio era re fácil, pero ya la gente le aprendió a jugar. Y muy duro tenerla, ya no deja llegar tan fácil. Aquí lo único que nuevo es el estallido bélico, carta contra humanos. Humanos era de los decks más complicados para ratones, pero y ese sería prácticamente el deck. Entonces iríamos con el deck ya campeón, que sería el de Santiago, sorprendiendo a todo el mundo con unas mascotas ultra agro, o sea, con el combo de los árboles para rampear. Mascotas hiperagresivas. Claro, o sea, si nosotros miramos la construcción, prácticamente no tiene control, o sea, es lo que se llamaría en otros juegos un glass cannon. O sea, matar o morir. El monorred de Magic. Pero entonces jugó, por ejemplo, creo que en la construcción de un deck uno pensaría en llevar escudos a 1, volviendo a casa 1, la cuchilla 1, el se busca 1, todas cartas que uno considera que son fijo a 2 son fijo a 2 en mascotas. Él decidió llevarlas a 1 y confiando en el motor de robe y que iba a tener rápido su condición de victoria. Y prácticamente lo que yo decía, al igual que yo decía en antiguos torneos, termina ganando la condición de que gana el deck inesperado porque las personas no llevaron el side adecuado. Si nos damos cuenta, mucha gente sacó el salva almas del side, no todos llevaban cúpula, no todos llevaban los pasteles. Alejandro que llevaba los main. Alejandro fue uno de los poquitos que leyó esa parte y él llevaba salva almas de side y pasteles de main. Pero por ejemplo, eso faltó. Entonces también leyó muy bien que nadie le estaba creyendo las mascotas. Decidió armar un deck súper agresivo aprovechando, digamos, la ventaja que da tener el camino radiante, que es una protección contra la disrupción, y como vemos acá que hay muchas cartas de totear, entonces el camino radiante siempre es un plus de 1 y decidió jugar a vencer o morir y es un deck que realmente, por ejemplo, mi hermano me contaba que en la semifinal duró el duelo 15 minutos y él era unas ideas completas con protección, pero al rampearle este deck se le complicaba muchísimo. No hay manera. Las de dormir, manera, o sea, sería dormir, pero exacto. Dormir y tigre, pero... Y las demás. Ajá, porque es que como que usted tradea, sí, o sea, gastó eso, pero usted realmente no le quitó unidades. El otro turno va a tener que comerse lo mismo. Y aparte, si haces un deck que necesita bufar, hacer tal cosa, traer... entonces, exacto, entonces creo que eso castigó porque prácticamente aunque eran unas mascotas, no son las mascotas midrange, no son las mascotas ultra agro. Hiperagresivas. Y él me contó que realmente él utilizó esa tech faltando una semana. Él ya había dicho que no iba a jugar mascotas, faltando 1 o 2 semanas decidió testear esa variante y se vino con
con eso, pues claro, menos que la testeó 3-4 veces y dijo, pues, él aparte que es el experto en jugar mascotas, tiene claras todas las ventanas de ataque, o sea, es súper bueno jugar contra él. Entiende el mazo al derecho y al revés. O sea, eso sí. Y claro, entonces a veces usted pensaría, no, porque la segunda gallina, el segundo camino, pero lo que diría es un glass cannon. Digamos, por ejemplo, es lo que yo considero, ponerlo como cuando, digamos, ganó Michael con demonios, cuando yo gané con drones, cuando ahorita ganó con mascotas. Yo creo que no son decks que se puedan mantener en el tier 1. ¿Por qué? Porque son decks muy sidedequeables. Pero digamos, entendiendo la lectura que hubo en ese torneo, que no iba a haber side para ese deck. Poquito cuando pasó lo mismo en Cali con los drones. Yo sabía y creo que tuve la misma lectura que Heroes Brand, que Esteban, era que no había mucho side para drones. Y uno termina ganando más por esa ventaja que no hay respuesta en el side contra uno, y aquí pasó lo mismo. Todo el mundo no tenía respuesta contra eso. Máximo eran las cúpulas, máximo era tal cosa, pero uno sabía en anteriores formatos que el side contra mascota entonces estaban salva-almas, los pasteles, incluso uno llevaba látigos, uno alcanzaba a llevar látigos. Creo que era lo único tal vez que había, como el zapatico, pero igual hay camino radiante. Exacto. Un poquito parecido a lo que también pasó con lo que decía con demonios en el segundo torneo. O sea, Michael lo jugó muy bien porque conocía el deck, pero también fue que todo el mundo se enfocó en llevarle side a humanos, porque era un deck muy fuerte, muy opresivo, y todo el mundo llevaba 7 cartas ahí contra humanos, pero entonces le tocó un demonios y nadie llevaba el side. Y llegó demonios y tome. Y ha pasado bastante, en los diferentes torneos. Entonces, la especulación también termina jugando en contra muchas veces. Entonces eso sería como... se espera una tendencia, ¿no? Se espera una tendencia muy grande y pasó. El análisis de lo que fue, digamos, el top 8 como tal. Sí, o sea, la verdad, mucha variedad de mazos en medio de todo, excepto por los drones. Mentira, no, mucha variedad de mazos, hay bastante que ver, la verdad, muy chévere, muy completo. Después que ya... lo demás lo pueden mirar, digamos, cada jugador también puede hacer de pronto su lectura de cosas que obviamente de pronto se nos han ido, de pronto se nos van, y de pronto también aprender de cómo organizar mejor un mazo, cómo prepararse para un torneo, bueno, esas cosas que también terminan siendo muy importantes. El laboratorio en casa, el laboratorio en la tienda, recibir la retroalimentación de los demás jugadores también es muy importante para poder crecer y llegar a este nivel. ¿Sí? Porque no se trata solamente de suerte, de azar, de que le salieron las cartas correctas en el momento correcto, sino mucho también de leer y entender el juego. Que eso se hace es con el día a día y con el laboratorio, necesariamente, con la práctica, con el probar una carta en vez de otra, comprobar algo en vez de otra. Y creo que muchas veces, digamos, en Source Institution depende mucho de también leer qué va a hacer el oponente. Hay muchos turnos de yo paso, y será que él pasa también y pierdo mi maná, tal cosa. Entonces son como decisiones que usted solamente las coge con la experiencia en juego, y no todas las personas juegan de manera. Entonces eso es algo que a mí en Source Institution me gusta mucho, que es la interacción entre jugadores, que tal vez en otros ya no sea tanto, porque es como hago mi jugada y luego a toda la suya, sino que es a lo que decíamos al principio, esa respuesta de que usted juega, yo juego, da como mucho juego y mirar qué es lo que realmente pretende el oponente. Entonces son cositas así que animan mucho en el juego. Y lo otro, el hecho de que aquí no esté su raza favorita, el hecho de que aquí no esté lo que usted pensó que iba a haber de más, no quiere decir que esas sean razas malas, no quiere decir que pues obviamente como todo tiene sus defectos, pero también tiene sus crestas y tiene sus momentos. De pronto, como hablamos ahorita, alguien de pronto para este formato estaba un poco más bajo de nota, pero claramente en Medellín era una muy buena opción, ¿sí? Uh-huh. y había otro formato y había otras condiciones que lo hacían muchísimo más jugable y más funcional. Entonces también la invitación es esa, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos, hubo razas que tal vez no se vieron mucho, como no sé, un demonios, como hablamos ahorita, unos ángeles, ¿cierto? Como un espíritus, por ejemplo, que casi no se vio, pero que hubo jugadores que igual lo llevaron, el mismo Rashomon, hablando de Rashomones. No, pero hay Code está hablando de algo importante, que del deck sorpresa, que era que yo tuve la oportunidad de testearlo. Ahorita que quedó un poquito nerfeado con la rata, con los rules que sacaron, que era el deck del defensor, el deck de los defensores, que ese fue el que llevó Luis. El deck el de bufar al árbol gigantesco.
Sí. Con el filo siliente. Es un deck que tiene mucho Con el filo potencial. siliente. Y pues lo más que digamos es lo que decimos en un torneo. En un torneo tan importante, digamos, o sea, o tan definitorio, o que uno considera que va a haber tanta calidad, de pronto muchos no se arriesgan a llevar el deck que más conocen por llevar de veces versiones más óptimas sin tanto testeo. Y pues de ahí está, digamos, un poquito lo que es la experiencia, digamos, Claro. lo que es Santiago. Santiago, al final de cuentas, él ya había testeado Isiras, había testeado otras cosas, incluso yo tuve la oportunidad ya de testear con él un poquito, y al final decidió llevarlo con lo que se sentía cómodo y le encontró la vuelta. Exacto. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí me pasó yo tenía mucha fe al Alien arrancando mi tanda de testeos. Lo probé con K09, lo probé con Canorad, lo probé con Exhumador, lo probé hasta con las unidades de más bajos costes. Incluso creo que tenía una receta de tripulantes por mirar, pero en general encontraba los mismos patrones. Entonces decía, pues también, ¿por qué no hice por algo con lo que me siento más cómodo, que conozco de pronto un poco más, con el que de pronto tenga una buena respuesta al meta, ¿cierto? Entonces a mí me pasó justamente eso. Yo también probé, digamos, esas opciones que tenía como a la mano, pero me sentía muy cómodo jugando humanos. Digamos, fue la raza con la que aprendí a jugar Six, No, y yo sí. con la que entré a Six. Y usted me pregunta a mí, Así que, en un nacional yo recomendaría más llevar, digamos, comodidad. Obviamente un deck que usted considere que tiene la opción de competir, pero muchas veces la comodidad es mejor que que llevar el meta como tal. Por lo menos a mí pasó lo mismo. Yo estuve a punto de armar humanos, me vi tentado a armar Isiras, etcétera, pero yo dije, no, vengo jugando con ratones, creo que ya he testeado todas las variables, o sea, cada carta que usted ve, por lo menos en mi deck, lo del árbol, lo del castillo, lo de los guerreros caídos, lo de una cosa, lo de la otra, pasaron por un testeo de muchas cartas que al final dije, no, pues yo me siento cómodo con este deck, creo que ya he testeado casi muchos de los escenarios que me encontré en el nacional, que creo que es de las cosas más importantes, es ya testear escenarios contra muchos decks. Entonces resulta que unas veces cuando testea de todo un poquito, uno como que nunca se encuentra preparado como qué hacer en cada situación. Sí. Y pese a que yo digamos considero que testeé bastante el deck de ratones, aún en el nacional cometí misplays, que yo decía, lo hubiera podido hacer mejor, lo hubiera podido hacer mejor de una manera o de otra. Claro, de esa experiencia siempre va a haber, digamos, muy buen aprendizaje, una buena lectura. En general el evento fue un evento también muy completo. Yo creo que todo el mundo fue feliz. O sea, yo no conozco a nadie que se haya ido pronto con tal vez alguna amarga o mala experiencia. La verdad todo estuvo súper genial. Esto también trae muchas esperanzas, muchas experiencias para los jugadores. La verdad, o sea, yo me sentí personalmente muy a gusto. No topié nada, yo estuve casi siempre en mesas últimas. Dios, fue una vergüenza. Pero sí, no, yo di vergüenza para lo que yo, digamos, para la expectativa que yo tenía de mí mismo, pero también aprende uno de eso, justamente aprende uno de eso, de aprender a leer mejor el juego, cuando conceder una partida, por ejemplo, también pecado a veces uno mucho de eso, y más en un formato como en ese momento donde las partidas se están prolongando mucho más. Entonces, de todo eso hay que hacer lecturas y aprender y seguir jugando y seguir testeando, y si se perdió pues nada, no desanimarse, seguir testeando, buscar otras razas de pronto, entender más el juego, ¿sí? A veces pasa que de pronto uno se enfrasca solo en una raza o en una manera de jugar y está pues como perdiendo la óptica de qué más puede hacer, ¿no? Qué más puede hacer, qué más puede aprender. Entonces se trata también de eso, de seguir explorando, de aprender de los errores y de crecer como jugador. O sea, yo la verdad estoy bastante contento. Me voy con una expectativa muy alta. Vamos a ver el 2026 que nos trae, que nos depara para Six. Sí, yo por ahí he visto unas alternativas, unas colaboraciones con artistas que se ven bien interesantes. Sí. Bien chévere. Y se vienen cositas, me imagino. Y en su momento pues también hablaremos con los creadores, con esta logia, con esta logia sixosa para que nos comenten qué se viene para el año entrante. Y pues nada. Y si alguna vez legendarizarán el equilibrio. Creo que está un poquito desequilibrado. Si alguna vez el desequilibrio de almas va a ser o no tocado. Entonces ahí ya va, claro, entonces bueno, ahí déjenos también obviamente sus comentarios, sus inquietudes, si les gustó este espacio, si no les gustó también es válido, es perfecto.
Y pues nada, yo creo que ya podemos dar como un buen cierre. Ya Sí, se fue un poquito más nos largo de lo saltamos presupuestado. sí, pero pues la verdad vale la pena hacer un buen análisis, un buen cierre de año de todo lo que fue pues este fenómeno que se nos vino, que fue Six, los Souls in Extinction. Entonces, Palabras adicionales que quiera agregar, viejo Jeffer. no, pues muy ameno el rato. Como pueden ver, digamos, es algo que nos apasiona. Por eso duramos 2 horas hablando. Y de experiencias como tal. No es que vamos a hacerlo en 1 horita, 15 minuticos cada cosa y cerramos. Pero pues la verdad es que hay bastante de qué hablar. Igual se nos quedaron temas por fuera, algunas cosas que podemos hablar. Si ustedes quieren que digamos la charla sea de algo puntual, que si quieren un poquito más de este espacio, puntual, que diseccionemos algo más del juego. Si ustedes como jugadores quieren participar, tienen las puertas abiertas, porque es bueno tener todos los puntos de vista y que sea un espacio así como para hablar, digamos, por lo menos yo, digamos, aquí ya hablando particularmente en mi canal, no necesariamente hablo solo de esto, pero que este sea un espacio donde se nos dé la oportunidad de hacer esto, hablar cuestiones como torneos, qué está pasando, cartas nuevas, hacer spoilers de cartas. Ustedes dirán, digamos, depende del apoyo, pues miraremos si saca tiempo. A mí me gusta mucho armar decks raros, decks patroleados. Sí. Ya yo dije, tengo unos aliens por ahí caletos para revivirlos, pero vamos a ver cómo funciona. Sí. Entonces no sé, nos vemos yo voy a estar por ahí el 20 en el torneo navideño en Hidden, invitados todos, nos vemos por allá. Invitados. Hay cartica, hay cartica exclusiva, ¿no? Cartica exclusiva de Navidad, o que eso dicen, la verdad no tengo idea. Y la rifita pues ya es que nos esté hablando Andrés, y de pronto no sé, si llega algo a surgir en el canal de YouTube ahí de Omar, podemos hacer alguna mecánica para una cartica. Porque si fuera por mí, yo les doy tenderas comunes, que es lo que tengo como arroz. Si fuera por mí, yo sí doy alguito más foilcito. Ebrios del bosque, hay ebrios del bosque, hay Rooks inmortales. Nada, voy a hacerle publicidad aquí, la cuñita. Estoy trabajando en un canal de YouTube justamente para los jugadores nuevos o intermedios o avanzados también, que quieran crecer más en su juego, ¿no? Y que quieran saber un poco más de qué trata el juego, Six, cada una de las razas. Tengo muchas ideas pensadas para el canal, y cuando tenga los contenidos ya realizados los voy a publicar. El canal se llama Sexta Alma, lo voy a estar promocionando en los grupos de WhatsApp primero, y obviamente pues también con el paso del tiempo a través de los creadores, si se me permite también. Entonces nada, eso. Se vienen bastantes cositas. Si les gustó este espacio, igual coméntenlo, escríbanos, avísennos qué les gusta, qué podemos hacer mejor, qué cositas les gustó, qué no. Y pues eso, estén pendientes también a las resubidas de las secciones de este live, pues en el canal de YouTube y también de pronto aquí en el canal de Jeff. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, yo me despido. Chao, un placer. Un placer, noche de martes, noche de novena de Six. Quedamos pendientes de los buñuelitos y eso, pero ahí está. Jeffer, se cuida, muy buena noche. Gracias, Omar, estamos hablando cualquier cosa. Listo, chao a todos. Chao a todos los del chat. Muchas gracias por estar aquí hasta esta hora. Despachados. Cuídense. Chao.